Señores y señoras, tengan ustedes muy buenas noches. Les agradecemos su grata presencia en este magno evento de la presentación del libro Configuración del daño al proyecto de vida y sistemática de daños en derecho del trabajo, aspectos jurisprudenciales, doctrinarios, normativos, procesales y de la responsabilidad laboral del empleador. Tomo 2, del autor, el magíster Luis Alberto Quintana García. Antes de empezar este magno evento, queremos dar un agradecimiento muy especial al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Canelo Rabanal, y a su junta directiva por la autorización de este magno evento. Para empezar esta presentación de este libro, tenemos la gentileza de contar con la presencia de la directora de la Dirección Académica y Cultural y Promoción Cultural, del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, la doctora Minerva Córdoba Sena. Ella nos brindará unas palabras de inauguración de este evento. Hola. Bien, buenas noches a todos. Muy agradecida, de verdad. Tengo el honor en esta oportunidad de representar al señor decano y a la junta directiva. Y por qué no decirlo, pues, ¿no? Agradecer también de parte de la mesa de honor este tipo de espacios que contribuyen bastante a la comunidad jurídica. Bien, el día de hoy vamos a dar la bienvenida a este magno evento, como lo ha precisado el moderador, y en calidad bueno, hemos estado revisando un poco, pero así, no de manera celosa, sino breve, que esta es una obra muy importante para todos nosotros, sobre todo las personas que se dedican al ámbito del derecho laboral. Considero que este aporte, esta investigación de parte del autor, y hoy, gracias también por la exposición que nos va a dar y de los comentaristas, sabemos que va a contribuir bastante a la comunidad jurídica, a todos nosotros, los abogados que también hacemos investigación, quien hoy en día no hace sus tesis y de repente a algunos de nosotros nos gusta este campo del derecho laboral. Ese tema es muy bonito, el proyecto de vida. Quizás no hay mucha jurisprudencia, pero la jurisprudencia que ha podido encontrar el autor de vital importancia para su obra, sabemos que va a permitir a muchos abogados, investigadores y sobre todo a nuestra ilustre orden, porque también nos han comentado que nos va a donar algunos ejemplares para la dirección de biblioteca. Así que esperamos que los investigadores y los abogados se permitan en sus tiempos poder dedicar un tiempo para leer esta obra, que sabemos que es de vital importancia. Y siempre la dirección académica, en conjunto con su equipo académico, estamos fomentando este tipo de espacios. Y invitamos a todos los investigadores, a todos también los participantes en las redes sociales, a que sigan fomentando ese tipo de actividades. Ayúdenos a difundir porque es muy importante. Por último, sabemos que una ponencia se debe mucho a su público y también sabemos que cada obra se enmarca siempre al Estado de Derecho, al respeto de la dignidad de la persona. Así que agradezco nuevamente y reconozco a estos autores, agradezco de verdad al doctor Luis Alberto Quintana García por su dedicación a esta magna obra. Muchas gracias a todos ustedes.
muy agradecido a la doctora Minerva Córdoba Sena, directora de la Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, por sus palabras. A continuación, para seguir con este magno evento de la presentación del libro del magíster Luis Alberto Quintana García, tenemos que señalarles que esta presentación cuenta con profesores universitarios, jóvenes, pero que ya tienen un espacio dentro de la cultura jurídica de nuestro país. Nos referimos a los doctores Henry Carabatoto Sandoval, el doctor Carlos Agurto González y también el autor del libro, el doctor Luis Alberto Quintana García. Ellos son jóvenes forjados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una dedicación a los derechos civiles, sociales y en general preocupados siempre por la problemática nacional, ¿no? Este libro, Configuración del daño al proyecto de vida y sistemática de daños en el derecho de trabajo, refleja esta preocupación. Para empezar este magno evento y la presentación en sí, tenemos la grata presencia del doctor Henry Carabatoto Sandoval. El doctor Henry Carabatoto Sandoval es magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Civil y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente en nuestra casa de estudios y en otras universidades del país. Tiene una amplia experiencia en las exposiciones en los distintos espacios académicos y es autor de numerosos libros en la materia civil y laboral. Quiero expresar un grato reconocimiento al doctor Henry Carabatoto Sandoval por ser uno de los primeros sanmarquinos dedicados a esta obra, tanto de derecho civil como de derecho laboral, vigente en nuestro país. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos. Primero felicitar al autor de esta obra, Luis Alberto Quintana García, que tengo el gusto de conocer también en Aulas Sanmarquinas y que está haciendo un trabajo importante. Creo que en un contexto de crisis política, de crisis institucional, uno de los caminos para poder encontrar soluciones a las problemáticas de nuestra realidad social es la investigación. Y una de las grandes deudas del gremio es que estamos investigando muy pocos. Si fuéramos a hacer un rating de las últimas publicaciones hechas en el 2025, diríamos que esta es una de aquellas pocas nuevas, no exegéticas, no recopilaciones. Quitemos esas, las que son originales, las que tratan de desarrollar un tema doctrinal, filosófico. ¿Cuántas son? Y probablemente al año contemos no más de 5. Por eso es tan importante el trabajo del doctor Quintana García y yo felicito al Colegio de Abogados de Lima que tenga bien tomarse un espacio, tomarse un momento para reflexionar sobre este tema. Llegó un momento crítico. Su obra se llama La configuración del daño al proyecto de vida y sistematización de los daños en el derecho al trabajo. Ustedes saben que el derecho del abogado a litigar es un derecho fundamental y que si no pudiéramos litigar se iría nuestro proyecto de vida para muchos que no sabemos más que litigar y es nuestra principal herramienta de trabajo. Si eso es así, todos estamos de acuerdo que gran parte de nuestro gremio litiga. ¿Qué pasaría si sale una ley que te impide litigar, que te prohíbe litigar y que incluso sanciona como una infracción el que mediante cooperación internacional se pague a un abogado por litigar por un manifestante abatido en una manifestación de manera ilegal, en una ejecución extrajudicial? O una mujer que ha sido violentada sexualmente y esta ONG, digamos Manuela Ramos, recibe cooperación para llevar el caso. O digamos un pueblo indígena
que es afectado en sus derechos ambientales o indígenas por la minería ilegal, que hace poco se ha ampliado el registro para estos mineros informales, el REINFO. ¿Ustedes concebirían un ordenamiento jurídico que diga que cooperación internacional que venga para una asociación sin fines de lucro que justamente busca hacer posible el proyecto de vida de abogados que litigan en favor de poblaciones vulnerables, llámese mujeres violentadas sexualmente, llámese personas que no tienen recursos, considere eso como una infracción? Les cuento algo, esto no es un ejemplo arbitrario, es parte del contexto de la ley AXI y sus reglamentos. Existe la infracción muy grave, destinar fondos de cooperación a litigio contra el Estado. Claro, cuando un policía en una comisaría afecta los derechos de alguien porque lo detiene arbitrariamente y yo como abogado me apersono y me paga una ONG, no podría. Entonces vulneras mi proyecto de vida porque si yo 25 años viví de cooperación internacional, ¿cómo puedo desarrollar esta actividad? Y lo digo en un contexto interesante porque estoy en el Colegio de Abogados de Lima, donde caigo en cuenta que como gremio tenemos que hacer algo porque el propio Colegio de Abogados de Lima puede recibir cooperación para que las unidades que tengan en cuenta conciliaciones o defensa pública puedan hacer esta labor. Entonces tenemos un problema. El proyecto de vida del Colegio de Abogados de Lima y de los litigantes está en cuestión. Y claro, usted dirá, yo trabajo en una entidad pública, yo trabajo en un área donde no veo eso. Pero como decía un célebre autor en literatura, no vas a esperar que doblen las campanas por ti. Si estamos ya evidenciando que hay una limitación al desarrollo profesional de nuestro gremio, tenemos que tener una posición clara. Porque no se trata de que porque son ONGs no me afectan. No, estamos hablando de que ellos contratan abogados como nosotros, como los presentes, y no van a poder desarrollar lo que bien plantea nuestro colega, que es el proyecto de vida. Por eso es tan importante esto, y cuando se afecte estos proyectos de vida, porque de hecho la ley es vigente en septiembre de este año, el 12 de septiembre específicamente, se va a afectar el proyecto de vida. Y seguramente habrán algunas personas que leerán este libro y dirán, quiero demandar ante la Corte Interamericana el daño del proyecto de vida de todos los abogados que no van a poder desarrollar litigio en el marco de cooperación en ONGs. Y tomarán estos 2 tomos y les servirá de mucha ayuda. Por eso la investigación es tan importante, porque respondemos a problemáticas de la red social no solo con pronunciamiento, no solo con demandas, sino con investigación, sino con libros. Y yo creo que esa es una labor fundamental del gremio. Por eso les ponía este ejemplo, que no es arbitrario, es un ejemplo de hoy día y que creo que hay que estar muy atentos a esta situación. El otro contexto que me parece interesante ponerles a colación antes de entrar al fondo de su tesis es discutir también cómo en el proyecto esencial de los abogados también está integrarnos a la cultura. Y yo creo fundamental que el Colegio de Abogados tenga un espacio para el cine y el derecho. La Corte Suprema tiene publicaciones sobre cine y derecho, las pueden descargar. Otra vez investigación. Miren cómo desde la investigación la Corte Suprema ha mostrado que con cine se puede enseñar derecho y que ya en México se hace, en Argentina se hace, en España se hace. Y desde estos espacios podríamos un viernes reunirnos, no solamente para recoger nuestro panetón, sino para debatir un cineforo. Debatir temas que se vinculan a nuestra realidad porque el cine nos adelanta cosas. Y yo les voy a plantear una película que si les digo que no la han visto es una afrenta a nuestro desarrollo profesional. Se llama Sección Especial de 1967. Es el caso donde los jueces franceses en 1940 tienen que aplicar una ley retroactivamente para sancionar a aquellos que hacen resistencia contra los nazis. Y ahí agarran a los judíos y a los comunistas y los sancionan hasta con la pena capital.
Y el debate está interesante porque lo que se ve en la película es como jueces valientes dicen yo no voy a aplicar esta pena porque no puedo aplicarla retroactivamente. Y claro, la mayoría hace lo contrario, pero es una buena práctica de desarrollo ético forense el ver cómo a través del cine se nos empieza a dibujar no solamente esa mirada corrupta, maléfica, sino también de jueces, algunos, no la mayoría, que empiezan a hacer lo correcto porque es parte de su proyecto de vida. No saben hacer otra cosa, no es que les obligan, no es que les pagan, sino que así nacieron como hombres de ley, hombres juristas a carta cabal. Les recomiendo esta película, es una película basada en hechos reales. Como la otra que les voy a decir que también tiene que ver con el proyecto de vida, que es Tierra Fría, que es el primer caso donde una mujer que trabaja en minería en Norteamérica quiere desarrollar esta labor, desarrollar su proyecto de vida como trabajadora minera porque se paga bien. ¿Y qué ocurre? Le empiezan a hacer acoso sexual, algo que tiene que ver mucho con el tema de la ley laboral. Resulta que este caso es el que gatilla toda la legislación de acoso sexual que hoy día conocemos. Por eso es tan importante ver la película, porque es prácticamente un mini documental de cómo nace la legislación de acoso sexual a partir de una mujer minera que empieza a reclamar derechos en el contexto de un trabajo lleno de hombres que la acosaban sexualmente. Esa es otra película que yo les recomiendo. Y otras más, que podría acá tener una lista, pero ya algunas las conocen, como Algunos buenos hombres, el caso de estos dos infantes de marina que no saben hacer otra cosa y que le piden al actor Tom Cruise en ese momento, ustedes no sé si habrán visto esta película, estos militares que son acusados por haber aplicado una orden de manera irregular, y ellos dicen no queremos tener una pena mínima, queremos desarrollar nuestro trabajo. Y yo quiero que esta película es interesante porque también desarrolla el proyecto de vida. Ellos no sabían ser otra cosa que infantes de marina, como muchos policías que defendemos, como muchos militares que defendemos. No quieren salir de su institución porque no saben ser otra cosa que eso. Por eso es interesante ver en el cine. La película es de marines robados. Creo que es un director que hace poco que acaba de regresar. Efectivamente, esa película es extraordinaria. Hay que verla varias veces. Tiene un final espectacular entre el abogado y el testigo, que aunque no seas penalista, seas laboralista o civilista, es fantástica. Está basada en una novela, es una película obligatoria. Acá en el colegio deberían pasarla aunque sea una vez al año o una vez cada periodo, porque es importante. Y Filadelfia, porque en Filadelfia lo que busca el abogado finalmente es ejercer su derecho de trabajo de ser un abogado litigante aunque tenga VIH. Y así les podría nombrar otras más, pero he solamente puesto 4. 4 para darse cuenta de que el tema en nuestro querido colega es fundamental, es clave, es crucial. Y yo creo que lo que mejor hace el texto de nuestro colega, que yo creo que obligatoriamente teníamos que tenerlo, todo abogado que es laboralista, todo abogado que es civilista y que aspira a demandar una afectación, una frustración al proyecto de vida, tiene que tenerlo. Constitucional también. Al derecho constitucional. Porque en el primer capítulo, en el primer libro, hace un análisis filosófico de la materia. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer análisis exegético, o sea, comentamos las leyes. Digo mi parecer. No, él arranca de una mirada desde Fernández Sarego existencialista. Y yo creo que es un buen enfoque. Que del derecho nos olvidamos de una rama fundamental, la filosofía. Y en un tiempo donde salen leyes que dicen que la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad no existe, uno de los principales alegatos también es filosófico, no solamente porque lo dice la Corte Interamericana, porque lo dice un tratado, sino hay un sustrato filosófico, connatural al ser humano, a que determinadas infracciones no se puedan olvidar y sean sancionados. Y él analiza eso. Yo quiero aquí repasar el índice con ustedes, porque es un índice muy profundo. Capítulo 1, acá lo tenemos a la mano, y parte de uno de los pocos autores que nosotros tenemos como filósofos, y eso es algo bueno y malo. Bueno porque dices, tenemos a un gran filósofo como Fernández de Sarego. La pregunta es, ¿y cuál es el siguiente que estamos citando a la fecha? ¿Por qué no estamos citando más filósofos del derecho?
¿Qué está ocurriendo en la academia? ¿Qué está ocurriendo en el gremio? ¿No estamos dando oportunidades? Quizás deberíamos instaurar a nivel de colegio premios para artículos no solamente jurídicos, sino filosóficos de índole jurídico, porque que Fernández de Sarego siga siendo citado como el más grande de filósofo de derecho peruano es preocupante. Es preocupante porque necesitaríamos más de ese índole y no por ello debo dejar de felicitar el trabajo de mi colega. Acá tengo, con razón me estoy confundiendo porque acá tenía el otro 2 de usted. Acá está el mío. Nuestro colega empieza el capítulo 1 con el derecho y la teoría tridimensional, la existencia en el proyecto de vida, la libertad y su finalidad y el proyecto de vida. Y yo quiero preguntarles a ustedes, en los alegatos al Tribunal Constitucional, en los alegatos a la Corte Suprema, ¿dónde dice que está prohibido que yo alegue filosofía del derecho o doctrina? ¿Por qué siempre decimos solo la jurisprudencia como principal fuente del derecho? Yo creo que hay que empezar a cambiar eso. Y yo he hecho una práctica antes de venir acá, ¿no? Yo le pregunté a mi inteligencia artificial favorita cómo debo arrancar una teoría del caso, una ponencia en la Corte Suprema. Y me respondió jamás por los temas doctrinal o filosófico. La propia inteligencia artificial me censuraba. No, todo tiene que ser jurídico o normativo, jurisprudencial. Y es que el paradigma que hemos formado nuestros gremios a nivel mundial es uno donde lo filosófico, lo doctrinal lo dejamos fuera. Porque esa inteligencia tiene patrones universales, ¿no es cierto? Hay que romper ese patrón. Y yo creo que una de las formas de romperlo es empezar a leer este capítulo 1 y no saltarnos qué significa la teoría tridimensional y cómo la aplicamos al proyecto de vida. Y yo creo que es fundamental entender esta mirada que tenía Fernández de Sarego, que yo lo conocí, prologó mi primer libro que se llamaba La utilización fraudulenta de la propaganda jurídica en el año 2005, y antes de llegar aquí pasé por su antigua casa que estaba en Basadre, no sé si recordarán algunos, estaba en Basadre, ¿no? Luego se mudó. Entonces, lo extrañamos porque era un hombre muy humano, nos recibía, nos compartía su libro y nos regalaba sus textos. Nos hace falta más docentes de ese tipo, ¿no? Por eso es que bueno que tu trabajo, doctor Quintana, nos recuerde lo que trabajó el doctor Cesarego, y yo quería, y he traído una cita de él, porque qué mejor forma que recordarlo que citarlo. No hay que olvidar que gracias a él la Corte Suprema consagra el daño al proyecto de vida. Y quien lleva ese concepto de daño al proyecto de vida a la Corte Suprema es otra amiga mía, que es Carolina Loaiza. Lo lleva con motivo de su hermana, que es afectada en sus derechos fundamentales en la época de violencia que sufrió el Estado peruano, y lo consagra. Es interesante cómo el daño al proyecto de vida llega por un caso peruano. Por eso es que está muy bien que el doctor Quintana lo desarrolle, porque fuimos los peruanos, a través de la doctora Carolina Loaiza, que fue directora en alguna ocasión de Derechos Humanos de este colegio, que nos lleva allí. Vamos a leer el concepto del doctor Carlos Fernández de Sarego, ¿no? Para proyectarse se debe decidir. Decide supone elegir un determinado proyecto, descartando al mismo tiempo otros proyectos alternativos, dentro de un inmenso abanico de posibilidades que se le presenten al ser humano en un momento dado de su historial personal. Entonces lo que nosotros aquí leemos es, primero es que el proyecto de vida nace de la libertad que tenemos los individuos de elegir lo que queremos ser. Y de varias alternativas, ejemplo, decido ser un abogado litigante de derechos humanos. Y de pronto viene el empleador y me despide arbitrariamente sin causa justa. O de pronto viene un gobierno mucho más conservador y dice prohibido hacer litigio contra el Estado peruano y yo me quedo sin trabajo. ¿Se afecta mi proyecto de vida? Sí. ¿A quién debo acudir? A mi gremio, al Poder Judicial, a la Corte Interamericana, seguramente, pero primero la filosofía, a encontrar por qué eso está mal. Porque primero vulnera mi libertad, como bien lo plantea el autor. Por eso está bien que se arranque de la libertad, porque vulneras mi libertad individual, porque vulneras mi autonomía como ser humano. Para ir cerrando y contarles el camino, cómo llega el tema, ¿cómo es que el caso Loaiza Tamayo versus Perú, en el fundamento 148 de la sentencia del 27
de septiembre del 98 en reparaciones y costas define el proyecto de vida, porque ahí llega a consagrarse, ¿no? Dice, el proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Es lo que Carlos Fernando Cesarego decía, y lo consagran tal cual. Me parece que debieron citarlo porque muchas veces no lo citan a nuestros autores. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de libertad. Otra vez, nuestro colega parte bien, la Corte Interamericana dice libertad, el origen. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia, llevarla a su natural culminación. Esas opciones poseen en sí mismas un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de su libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observancia de esta Corte. ¡Qué hermoso! Así deberíamos empezar un alegato cuando hay un despido arbitrario, un despido nulo. Pero siempre lo iniciamos con la jurisprudencia, el artículo tal de la norma, y está muy bien. Pero ¿por qué no iniciarlo también con algo de filosofía y de doctrina? ¿Por qué nos olvidamos de quienes construyen esas normas? Juan Espinosa, y Espinosa en Derecho a las Personas, dice, el derecho a la identidad es una situación jurídica en la que su tutela la identifican los sujetos de derecho, identidad estática, en la que se encuentran datos como el nombre, el domicilio, la general ley, entre otros, así como el proyección social, identidad dinámica. Vale decir, la conglomeración ideológica de una persona y sus experiencias y sus vivencias, tanto su ser como su quehacer. ¿Por qué les leo esto? Porque el proyecto de vida en buena cuenta de todos nosotros que tenemos es parte de nuestra identidad personal. El doctor Quintana tiene una identidad personal, la doctora Minerva, el doctor Aburto, el doctor Carhuatocto, el doctor Merma, todos tenemos una identidad personal que parte de la libertad, que parte de nuestro proyecto de vida, pero es parte de nuestra identidad. Y es una identidad que, a diferencia, y hay que hacer notar esto, de otras partes del mundo, es una identidad en un estado como el nuestro, que es un estado que está lleno de muchas formas de identidades, indígenas, por ejemplo, provincianas, regionales, si quieren mestizas, o como diría Arguedas, todas las sangres. O sea que nuestra identidad como trabajadores es mucho más compleja que la que podríamos ver en una película norteamericana. Por eso es que yo las tomaría todavía con distancia algunas, porque nuestra realidad es mucho más compleja. Para cerrar mis citas, yo solamente quería ultimar una última, que es la Constitución, ya que a muchos les gusta la Constitución, que dice: el trabajo es un deber y un derecho, es base de bienestar social y un medio de realización de la persona. Y cuando dice un medio de realización de la persona, ahí está el fundamento constitucional del proyecto de vida. Porque yo, sin mi proyecto de vida, no puedo ser yo mismo. No puedo ser quien quiero ser. No puedo ser distinto del otro. ¿Cómo ver mi diferencia si no me dejan ser quien debo ser? Entonces yo creo que el valor del trabajo de nuestro compañero es que nos hace reflexionar sobre todo esto y más. Y ya vamos a ir cerrando con algunas breves anotaciones, ¿no? Porque ya estoy sobre el tiempo. El derecho como norma social, el existencialismo y sus limitaciones, el hombre y sus relaciones sociales, la libertad como voluntad, la libertad como necesidad objetiva, la libertad como determinismo. Y continúa nuestro colega desarrollando el concepto de libertad, y yo creo que para nosotros, algunos dirán, ¿por qué está escribiendo sobre filosofía y sobre libertad si es abogado? Lo que pasa es que los abogados tenemos que ser omnicomprensivos de la realidad social, no solamente entender la realidad desde la norma. Entendemos que entender la realidad social primero desde afuera y luego con la norma, pero no a la inversa, no querer calzar la realidad en una norma que de repente tiene que modificar, sino lo inverso. Por eso es tan interesante que nuestro colega parta primero de lo filosófico y luego desarrolle ya el propio campo de derecho, como es el derecho al trabajo, la libertad de trabajo, el derecho a la promoción y ascenso del empleo, que implica el desarrollo de mi proyecto de vida,
Y luego desarrolla en su capítulo 2, en este libro también fantástico, la jurisprudencia. Yo creo que arranca bien, porque primero este libro y este libro tienen distancias, como un buen investigador. No lo escribió de golpe, no lo hizo con IA. Este lo escribió en un determinado periodo, y lo acaba en el 2024, y este lo escribió en otro periodo. Se nota la diferencia, cómo miro la realidad, pero justamente el continuar una investigación, ya ahora desde el plano jurisprudencial, desde lo que dice la Corte Suprema, desde lo que dice la Corte Interamericana, desde lo que dice las Cortes Internacionales y desde lo que dice el derecho comparado, es una mirada para completar esta otra. Y entonces, para entender el proyecto de vida en el caso peruano, yo creo fundamentalmente que hoy día, yo cierro mi ponencia con ello, primero debemos leer al padre del concepto, que es el doctor Fernández Sarego. Luego pasamos a la jurisprudencia que la consagra en la Corte Interamericana del caso de Carolina Loaiza. Y luego pasamos a este texto que es justamente la culminación de ese trabajo de largo aliento, que podríamos estar hablando de 30 o 40 años de formación de un concepto que nace en un espacio fundamentalmente latinoamericano-peruano, porque eso no se consagra en la Corte Europea, la Corte de Derechos Humanos Europea, aunque hay que decir que Fernández Sarego se influye de la filosofía existencialista europea, pero la aplica al derecho. Y ese es su valor, yo creo. Y el valor de nuestro colega también de expresar algunas limitaciones de esa tesis existencialista, de esa libertad, porque como nuestro colega Leiser León tiene algunas críticas, yo diría que las críticas siempre van a ser escuchadas, ¿no? Y la crítica que hace Leiser, porque no hay que esquivarlo, pues no puedo decirles todos son flores para el proyecto de vida, es, claro, si yo tengo un proyecto de vida porque tuve mejores oportunidades, mejor valorado económicamente, voy a recibir más que alguien que está vendiendo caramelos y que es atropellado. Y entonces, sí, efectivamente, pero también hay que evaluar que el daño objetivo, valuable, se observa cuando también lesionas un proyecto de alguien que tuvo mejores oportunidades. Una de las cosas que yo dejaría como tarea a nosotros en el colegio, discutamos más de teoría de la justicia, justamente donde conversamos de esa teoría del velo, donde cómo imaginaríamos la sociedad si no supiéramos si vamos a ser vendedores de caramelos o abogados y hagamos reglas más justas. Pero para hacer esas reglas más justas, un gran primer inicio es investigando. Y este libro, Configuración del daño, el proyecto de vida y sistemática del daño en el derecho del trabajo, es un magnífico inicio de esta generación nueva que entra. Yo les agradezco sinceramente por haber venido a esta presentación y que vengan muchos más, doctor Quintana. Gracias a todos. Sabias palabras del maestro sanmarquino Henry Caratojo Sandoval, uno de los referentes jóvenes de esta nueva jornada de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y teniendo en cuenta las palabras del maestro Henry Caratojo, y hablando del ilustre maestro sanmarquino Carlos Fernández de Sarego, a continuación tenemos la grata presencia de uno de sus discípulos directos, un joven abogado que desde los salones universitarios promovió el derecho civil y activó muchos espacios académicos referentes a esta materia. Y esa dedicación y ese esfuerzo académico tuvo sus frutos. Desde estas aguas sanmarquinas, este joven abogado empezó una línea de carrera académica y doctrinal. Y al lado de este gran maestro de Derecho Civil, Carlos Fernández de Sarego, gran amigo y se podría decir discípulo del doctor Carlos Agurto González, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno.
Muy buenas noches. Primero, muy buenas noches, señora directora. Muy buenas noches, doctor Enrico Batocto, doctor Cristian Tamayo, ilustre autor, estimado amigo Luis, doctor Gerson, colegas, amigos todos, estudiantes. Yo me uno a las felicitaciones que brindó el doctor Enrico Batocto, ¿no? O sea, libros que reflexionemos sobre las bases del derecho y la protección de la persona no son muchos, ¿no? Abundan libros de doctrina, pero muchas de ellas vacías, ¿no? Repetición de las normas que ya conocemos, ¿no? O jurisprudencia que no se ha comprendido bien, ¿no? Pero las bases del pensamiento jurídico, la reflexión sobre la tutela de la persona, eso es lo que nos falta. Y qué bueno, también me uno en esto al doctor Corbatocto, que el Colegio de Abogados de Lima, que está llamado a ser el centro focal de debate jurídico, permita hacerlo. El libro de Luis es muy interesante porque trata de un tema, yo creo que uno de los dos mayores aportes que se ha hecho en la ciencia jurídica peruana, y no lo digo como bien recordaba el profesor Gerson, por haber sido discípulo y amigo del maestro Fernández Sarego por 16 años, ¿no? Le acompañé a mi maestro casi 16 años, ¿no? de su vida y mi vida, ¿no? Aprendiendo no solamente el tema académico, sino también especialmente personal, ¿no? He tenido ese privilegio y es una de las cuestiones pues, más importantes que he tenido en mi desarrollo, no diría académico solamente, sino existencial y personal. ¿Y por qué estos son los dos mayores aportes? El daño proyecto de vida y la actividad tridimensional. Porque son aportes genuinos, porque son aportes, no copias de lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados en el derecho peruano, ¿no? Cualquier materia, ¿no? Imputación objetiva, derecho penal, bueno, es Jacobs y Roxin, ¿no? ¿no? El daño punitivo, que ahora también ingresó en derecho laboral, antes que el derecho civil, ¿no? Una cosa muy curiosa es que en el derecho del trabajo se han introducido categorías que inicialmente fueron derecho civil, y es que el derecho civil peruano, como hablábamos con algunos de los ponentes, es muy conservador, yo diría hasta reaccionario. Algunas categorías han nacido en su seno, pero ellos no lo han comprendido, porque piensan de que el derecho civil solamente se termina en el Código Civil, cuando en realidad, después de todos los horrores de las guerras mundiales, es imposible ver el derecho civil solo con el derecho civil. Tienes que verlo a la luz de la Constitución, ¿no? Recordar también el doctor Carguatocto, ¿no? Los principios constitucionales, ¿no? Todo esto que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Recién con la Segunda Guerra Mundial surgen los derechos humanos, surge el derecho internacional, surge el constitucionalismo. O sea, después de esa sacudida tan fuerte en la humanidad, tuvimos conciencia que el ser humano era digno, porque antes no era digno. Y se ponen las constituciones, desde la constitución de Bonn, Alemania, o la italiana del año 47, o la española del 78, o la peruana del 79. Insuflado en este humanismo, este personalismo, el maestro Fernández Sarego, siendo muy joven, en el año 50, a los 24 años, presenta una tesis, bosquejo para una determinación ontológica del derecho, en la cual, en una forma muy osada, ¿no? Esto alguna vez lo hemos reflexionado con algunos estudiosos, ¿no? En ese tiempo, es muy fácil hablar ahorita de libertad, pero imaginemos hablar de libertad hace 70 años, en plena Guerra Fría, ¿no? Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. En el espacio jurídico sudamericano imperaba el planteamiento kelseniano, que aún todavía tiene muchos adeptos, aunque sin decirlo, ¿no? Recién también los seguidores de Hart o Dorkinson, a fin de cuentas también positivistas, ¿no? Todos al unísono hablaban que el derecho era un conjunto de normas, casi en coro, ¿no? Porque a veces en coro decían, esto es esto, ¿no? Porque lo dijo tal maestro europeo o tal maestro estadounidense, ¿no? No estamos criticando el estudio de derecho comparado, al contrario, es importante. El mismo, el que habla, inició su
carrera docente en San Marcos, enseñando Derecho Comparado, ¿no? Pero frente a esto surgieron dos grandes posiciones en el derecho sudamericano, contrarrestando el positivismo kelseniano. Una fue en Argentina Carlos Cosio, y en Perú y en Brasil la teoría tridimensional del derecho, aunque tiene sus propias características, porque por un lado el maestro Fernández Arevalo partía de una formación no jurídica, sino filosófica, y esto le dio la posibilidad de ver más allá de lo evidente, como decía un antiguo dibujo de los 80, ¿no? Los Thundercats, porque le permitió ver cosas que la filosofía del derecho pura no ve, o la propia ciencia jurídica pura no ve, precisamente esta cercanía con la vida, ¿no? Y esto es vital porque la formación filosófica permite al jurista tener un contacto directo con la vida misma, una reflexión sobre eso. Porque si partimos solamente del derecho, vamos a darnos con el portazo pensando que todo se cambia con una norma. Y no veamos siempre, no pensemos, por ejemplo, problemas como la inseguridad ciudadana. Con una norma ya termina todo, ¿no? Como una varita mágica ya, o alada madrina, hacemos una norma y ya todo está bien y el mundo es mejor. Es precisamente la herencia del positivismo mal digerido que todavía impera en nuestro país. Imagínense hace 70 años, ¿no? Y además también el pensamiento filosófico existencialista que marca tanto a Fernández Arevalo como Carlos Cosio en Argentina es una contestación frente a todo el pensamiento que por muchos siglos había dominado tanto el pensamiento aristotélico, el pensamiento platoniano, ¿no? Preguntándose sobre el ser de las cosas, pero no sobre el ser humano. No por nada, esta corriente de pensamiento se vuelve muy fuerte en el periodo de las guerras, ¿no? Cuando reflexionamos sobre la existencia, sobre los derechos, sobre el feminismo. Simone de Beauvoir, ahora que hablamos de feminismo, o sea, imposible hacernos referencia al feminismo sin Simone de Beauvoir, la compañera de Jean-Paul Sartre, pero en realidad, más allá que la compañera de Sartre, ella misma era quizás una pensadora mucho más sólida que el mismo Sartre, ¿no? La Biblia del feminismo, que fue el segundo sexo, ¿no? La mujer no se hace, no nace, sino se hace. La frase que repetían las feministas de los años 50 y 60, abanderando el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? O estamos condenados a ser libres, ya por Sartre, ¿no? O la cuestión del tiempo de Martin Heidegger, a pesar evidentemente de su pasado bastante negro, ¿no? Que evidentemente sí es polémico. O Merleau-Ponty, Zubiri y Gabriel Marcel, es decir, toda una pleyade de pensadores que cambiaron la forma de plantear la existencia y la vida en los años 40 y 50, ¿no? Y que influye precisamente en estos juristas sudamericanos para contrarrestar el positivismo kelseniano que imperaba en todo el derecho en el Perú, ¿no? En esa tesis del año 50, Fernández Arevalo ya trata el tema del proyecto de vida. Y le hicimos notar precisamente al maestro de que hay partes en su tesis del año 50 presentada a San Marcos que plantean, ¿no?, que al final el ser humano proyecta, dice, nosotros hacemos decisiones que proyectamos, está en la tesis, ¿no? La última edición que hemos publicado salió por Motivenza hacia el año 2018, en vida del maestro, y hace 3 años salió una edición en Italia, auspiciada por la Universidad de Roma La Sapienza. Ahora, esto es muy sintomático, porque generalmente el pensamiento europeo no ve al pensamiento sudamericano como un productor de conocimiento, sino como un receptor. No ven a América Latina como un espacio de producción del derecho. Por eso que el aporte de Fernández Arevalo, que ha sido publicado en Italia, en italiano, su tesis de San Marcos del año 50, donde plantea la teoría tridimensional, es un acontecimiento que si estuviésemos en otros países, habríamos hecho congresos, estaríamos orgullosos, el CAL hubiese hecho un evento, aprovechando que el próximo año celebramos los 100 años de Fernández Arevalo, sus primeros 100 años de nacimiento, ¿no? En Austria, por ejemplo, existe un instituto
que dedica del Estado, el Instituto Hans Kelsen, que promueve el pensamiento de Kelsen. Y aquí en el Perú no tenemos algo así sobre Fernández Cesareo, ni siquiera en San Marcos, ¿no? Así que hay tanto por hacer como diría Vallejo, ¿no? Bien, el proyecto de vida, bien, se basa precisamente que el ser humano es libertad. Nosotros somos proyección, libertad, ¿no? Por ejemplo, para venir acá seguramente ustedes, evidentemente interesados en escuchar sobre la obra del doctor Quintana, han dejado de hacer otras actividades, ¿no? Quizás estar ahorita en casa o quizás en un paseo, en fin, pero han optado. Siempre somos decisiones, siempre estamos optando, prefiriendo, eligiendo, ¿no? Precisamente la esencia del ser humano es su libertad, esa libertad que se va proyectando. Hay pequeñas decisiones, hay grandes decisiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una figura trascendental para el derecho civil, el acto jurídico, manifestación de voluntad, pero en el fondo es libertad, ¿no? O sea, la libertad como esencia de todo. Y precisamente el proyecto de vida protege a la libertad más amplia, a la decisión más una de las más importantes en la existencia de la persona. Sí, ha habido críticas sobre esto, citando las que mencionaba el doctor Carhuatocto, pero también esas críticas ya en cierta medida se han superado con la misma labor de la jurisprudencia. Reciente caso, ¿no? Caso de una mala praxis médica de un niño que fue operado en Cerro de Pasco, ¿no? Y que no ha esperado los exámenes médicos, lo operan, la operación sale mal y queda en estado vegetal. Va a la Corte Suprema, ¿no? Y la Corte Suprema, después de analizar todo el caso, dice, bueno, aparte de los daños que evidentemente, todos los daños que se han podido producir, señala, acá hay un daño al proyecto de vida. ¿Por qué? Porque si bien no es evidente que el niño pudo haber sido Messi, o Caruso, o Pavarotti, pero todo el ser humano tiene un proyecto de vida, consciente y conscientemente. O sea, el tema de que el proyecto de vida protege a aquellos que tienen ciertos privilegios es una gran falsedad. Porque toda persona tiene un proyecto de vida. Me dirán, pero que Limpia también tiene proyecto de vida. Claro, evidentemente no tuvo las condiciones para desarrollar como nosotros una carrera universitaria, privilegiados nosotros. Pero tuvo que optar otro proyecto. Por ejemplo, si la persona que limpia le mandan a limpiar, no sé, imaginemos que es un edificio de 5 pisos, sin ninguna protección y se cae, ya lo vulnerase toda su vida y su proyecto en sí. Es decir, que hay proyectos de vida también alternativos. Y la Corte ha reconocido una reparación de 3.500.000 en ese caso, que ha sido también criticado por la doctrina peruana civil, porque dicen, bueno, ¿por qué le han dado tanto si al final es un monto muy grande para la doctrina peruana? Y yo digo, ¿les parece muy poco para una vida que va a estar en estado vegetal toda su existencia? 3.500.000. ¿Y cuándo pagan en un arbitraje? Y cuando pagan los 3 millones es un sencillo frente a todo lo que los arbitrajes del Estado nos sacan. Entonces, el proyecto de vida nace en la tesis del maestro Fernández Cesareo en el año 50, pero como muchas veces pasa, no es percibida en el derecho peruano. Recién en un congreso en el año 1985, al cumplirse el primer año del Código Civil peruano, que es reconocido como un código humanista, porque deja precisamente la ideología que alimenta los códigos. Los códigos civiles no nacieron para proteger a la persona, nacieron para proteger el patrimonio. Y eso no lo dice Carlos Agurto, lo dice el maestro Fernández Cesareo, lo dice Guido Alpa en Italia, uno de los mayores estudiosos del derecho a las personas. Y el profesor Nelson, que fue decano de Lyon en Francia, y que era un especialista en derecho a las personas, ¿no? La codificación básicamente representó la tutela civil de la propiedad, no de los derechos de las personas. Es por eso que inventaron una palabra que ha sido tan problemática, que todo lo que no era monetizable, patrimonializable, era lo moral. O sea, yo reparo el daño a esta mesa, reparo el daño en la pared.
Y entonces, ¿qué pasaba con los daños a los seres humanos? Entonces, llamémoslos como utilicemos una palabra moral, la moral, ¿no? Y todo lo problemático que ha sido traer la moral en el derecho, porque la moral mía no es la moral del doctor Cargualtocto, ni del doctor Merma, ni del doctor Tamayo, ni tampoco la de ustedes, ¿no? No, pero hay una moral objetiva. Pero es contradictorio, pues la moral puede ser objetiva. La moral es subjetiva, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Los franceses inventaron para referirse a la persona jurídica la expresión, y este tema también lo estudia muy bien el doctor Henry, persona moral, porque precisamente era todo lo no concretizable, lo que no podía yo poner en dinero, en patrimonio, todo era lo moral. Y inventaron también otra expresión que era la incapacidad moral, precisamente para el tema de la presidencia, que tantos problemas también ha traído, porque ¿qué cosa es la incapacidad moral? ¿No? O sea, siempre cuando llevamos la palabra moral al derecho es complicado, genera problemas. El primer caso de daño a proyecto de vida se da muchos años después, ya lo recordaba también el doctor Henry, ¿no? El primer caso histórico de daño a proyecto de vida visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Eloisa Tamayo. Ahora, es una cosa muy curiosa, que todo el tema de daño a proyecto de vida, muchos de esos casos han sido relacionados con el derecho al trabajo y con los derechos humanos. En Eloisa Tamayo, una estudiante, pero también profesora, ¿no? Es injustamente detenida, acusada de terrorismo, violentada, abusada, y después de todo eso tiene que huir a Chile por todo lo que le había pasado. Muchos años después hace la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entre las diversas voces de daño también se plantea la existencia de un daño a proyecto de vida, como precisamente cortar las opciones personales que cada persona tiene, ¿no? La existencia, la libertad que la persona tiene. En otro caso muy similar, Cantoral Benavides, caso totalmente similar también, reconocen la vulneración del proyecto de vida de Cantoral, un caso peruano, tanto Loaiza como Cantoral, casos peruanos visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y que todavía no lo han resuelto, porque a Cantoral el Estado tiene la obligación de darle una beca, y hasta donde llega mi memoria, hasta el año 2022, que por ahí profesionalmente revisé el caso, todavía no le dieron su beca, creo que todavía no le han dado. Bien. Y el caso Niños de la Calle, que es un caso muy sintomático. Niños de la Calle versus Guatemala, ¿no? El Estado guatemalteco lo que hacía era eliminar a los llamados niños de la calle, los que en los años 90 llamábamos pirañitas, no sé si se acordarán. ¿Ya? Lo que hacía el Estado guatemalteco los eliminaba y los enterraba, los sepultaba en un bosque llamado San Nicolás. Ahora, San Nicolás es muy también simbólico porque ya que estamos cerca de la Navidad, ¿cómo se llamaba Papá Noel? Entonces, no le daban los cuerpos a las madres, los asesinaban y todavía los enterraban en fosas comunes, ¿no? Dos jueces de la Corte, ya fallecidos lamentablemente, Cansado Trindade, brasileño, internacionalista, especialista en derechos humanos, y Sergio García, mexicano, si no me equivoco, mexicano, sí, profesor de Derecho Penal y de Internacional. Bien, en sus votos razonados, ellos plantean, la vida ya no puede no entenderse como no matar. La vida es tener las posibilidades para vivir una vida digna. Y más todavía si es una persona vulnerable, un menor de edad, o una persona con discapacidad. El Estado guatemalteco, dicen los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos niños no fallecieron cuando fueron asesinados, sino ya antes, desde que el momento que no tuvieron la posibilidad de construir un proyecto de vida. Porque la vida es proyecto de vida. O sea, ahí es maravilloso. Esto es maravilloso. O sea, que hay un cambio de paradigma del patrimonialismo hacia el humanismo-personalismo. Es un cambio de 180 grados que como estamos inmersos no vemos lo que está pasando, ¿no? Es la humanización del derecho, ¿no? Después de llegar a la Corte Interamericana, el daño proyecto de vida llega al Perú, ¿no? Nuevamente casos en el Tribunal Constitucional y siempre relacionados con temas laborales. Miren, un diplomático que en la época de los 90 se pronuncia contra el gobierno de ese momento, ¿no? Es cesado, pero después de caer el gobierno de los 90, demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?
porque, entre otras cosas, también se le había vulnerado su proyecto de vida. El hijo del general Sedó fue también un general que hizo, Salinas Sedó, que hizo un intento de golpe de Estado al gobierno en los 90, ¿no? Al hijo, tanto el papá como el hijo eran militares, ¿no? Y también fueron cesados injustamente, el hijo injustamente por las acciones del papá, y también demanda proyecto de vida en el Tribunal Constitucional. Los diversos casos que se han dado en proyectos de vida en los últimos años, o sea, plantean la vitalidad, vistos en la Corte Suprema de Justicia, sin mencionar que el Código Civil argentino del 2015 ha consagrado el proyecto como daño resarcible o daño irreparable el daño proyecto de vida. Y también la diversa jurisprudencia, por ejemplo, brasileña, que trata el proyecto de vida en relación, por ejemplo, a la afectación al móvil. Entonces, y la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia incluso administrativa en Colombia. O sea, es decir, tenemos una pleyaré a nivel comparado de aplicaciones de daño proyecto de vida en nuestra América del Sur, ¿no? Si fueran otros los lugares, estaríamos ahorita estudiando y habrían tesis y habrían libros como nuestro querido colega Luis, ¿no? Y estaríamos abundantes tesis en libros, en informaciones, ¿no? Pero todavía estamos pues en la época de las cavernas, que todavía este tema, uno de los más importantes, no los estudiamos, ¿no? Porque precisamente porque es importante lo dejamos de lado. Por eso que la atención que el doctor Quintana ha dado sobre este tema en su libro me parece vital. En el primer tomo hace toda una reflexión filosófica sobre el tema. Hay algunos aspectos que no concuerdo con Luis, y un poco todo el tema de la escuela laboralista, y en esto creo que coinciden con la crítica que hacía otro profesor ilustre de San Marcos, Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres, claro, Aníbal Torres. Aníbal Torres, creo, desde mi punto de vista, en una opinión que yo no comparto, considera que la posición de Francis Arego es una idea de libertad exacerbada, casi llegando al liberalismo o una vertiente neoliberal, pero yo creo que ahí no lo he entendido muy bien. Al contrario, ¿no? En la vertiente de Francis Arego que nosotros compartimos, la libertad es una libertad social. En realidad, tanto la vertiente del trabajo y la de Francis Arego van por el mismo vía, no están contrarios, ¿no? Y además también porque la perspectiva de Francis Arego es también una rara avis en el derecho civil peruano, ¿no? Una rara avis. ¿Por qué? Porque nosotros, siguiendo el maestro Francis Arego y el maestro Francis Arego mismo, consideramos que la socialidad es importante en el derecho. O sea, que es libertad, sí, pero es una libertad que es ser con, para utilizar la expresión de Heidegger, ¿no? O sea, que la existencia es responsabilidad también sobre los otros, o con los otros. O sea, el proyecto de vida dice, yo no puedo ser abogado sin mis clientes. Yo no puedo ser profesor universitario como lo soy sin mis alumnos. Es decir, que necesito de los demás, que estoy condenado, para decir una expresión, no en un sentido negativo, no. Estoy condenado a la sociedad, que mi proyecto necesite de los demás. Esa es la concepción de Francis Arego. Por eso que considero de que no es una cuestión de un exacerbado liberalismo, no pensar, no, de mi yo, que mi yo se impone, no. Creo que eso es una lectura que yo no comparto de Aníbal Torres y me parece que no ha entendido bien lo que el maestro Francis Arego plantea. La visión de una libertad social, yo creo que sí es imperante en nuestro mundo actual, en un mundo en el cual incluso la nueva tecnología, menciona también el doctor Carbotocto, ¿no? En un mundo globalizado y según la lex mercatoria, en la cual la IA es un instrumento de dicha mundialización, al contrario, cada vez los derechos de las personas se encuentran vulnerables, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el uso contra la intimidad, contra los derechos de trabajo. Por ejemplo, tenemos una ley de IA, seguramente creo la primera en América del Sur. Yo lo lamento, pero al igual que pasó, producto también del gobierno que lo dio, no dice nada sobre el gran problema que tenemos en el derecho al trabajo. ¿La IA nos puede quitar el trabajo humano? Yo creo que sí. ¿Puede reemplazar a los abogados? Yo también creo que sí. ¿Puede reemplazar a los profesores universitarios? También. Ya no nos quedamos sin trabajo con el doctor Henry, porque en un momento nos va a reemplazar. Vulneraría el proyecto de vida. ¿Pero qué dice la ley? La ley dada en la época de la señora Dina. ¿Dice algo la ley o reglamento sobre esto? Nada. Solamente se dio por decir, yo, como Napoleón, yo lo hice, ¿no? Así que en algún momento también, ojalá que el CAL también promueva, ¿no?,
reformar esa ley, ese reglamento, para poner en el centro del debate también el tema del trabajo, que es precisamente una de las grandes discusiones que se tiene sobre la IA. Los europeos tardaron varios años para sacar el año 2024 un reglamento, el reglamento de IA europeo, cuyo texto y exposición de motivos son 400 páginas. Pero más allá de la cantidad de páginas es la reflexión, pensar sobre los diversos aristas que la IA puede traer y que la necesidad de una regulación bien detallada se hace necesaria para preservar derechos de las personas. Entonces, para ya concluir, yo quiero nuevamente felicitar al doctor Quintana por este aporte. Creo de que es necesario espacios como estos para discutir, ver temas trascendentales, que son los temas clásicos del derecho, ¿no? Estos temas se van a discutir ahora, que estamos en 2025, como se discutirá dentro de 100 años, porque son precisamente la libertad, los derechos. Es posible pensar en la protección de un proyecto de vida. Los seres humanos tenemos proyecto de vida, no tenemos proyecto de vida o somos como las máquinas, como los autómatas, ¿no? La libertad del ser humano. Al final, la esencia de todo el derecho es la protección de la libertad. Es la libertad. Si no, pensemos en nuestro himno nacional, ¿no? Si somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Después de 300 años de invasión española, ¿no? Entonces, que juristas como el doctor García, el doctor Quintana García, se dediquen a reflexionar sobre estos temas y nos inviten al repensamiento de los grandes temas del derecho, creo que es un motivo de mucha satisfacción. El doctor Cavatato decía también, qué pena de que sigamos refiriéndonos a pocas personas pensantes en el derecho peruano, por el maestro Fernández Areo, que siempre es un referente, pero creo que la presencia de juristas como Luis nos dan una esperanza, y en esa esperanza es precisamente también la esperanza del derecho. Así que agradezco nuevamente a ustedes por la paciencia y atención. Muchísimas gracias. Bien, sabias reflexiones del profesor universitario y docente sanmarquino Carlos Agurto González. Parafraseando lo que mencionaba el doctor Agurto sobre el daño al proyecto de vida y por qué esa relación al derecho de trabajo y derecho civil, podríamos decir que, pues, al igual que muchos juristas franceses señalan que, como civil, al derecho de la seguridad social, ¿no? Este derecho nace desde la concepción del hombre hasta su muerte. Igual, el derecho de trabajo está ligado al hombre, pues en base al trabajo se genera todo su proyecto de vida. Entonces, por eso, desde esta escuela sanmarquina, siempre estamos defendiendo las bases fundamentales y la doctrina del derecho de trabajo. A continuación, ya para cerrar este magno evento, tenemos las palabras del abogado Cristian Tamayo Melgar. El abogado Cristian Tamayo Melgar es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster por Derecho de Trabajo y la Seguridad Social por esa misma casa de estudios. Es expositor permanente en temas de Derecho de Trabajo, la Seguridad Social y abogado litigante reconocido en nuestro país. Con ustedes, el doctor Tamayo. ¿Sí? Buenas noches con todos. Buenas noches a la doctora Minerva, al doctor Carlos Agurto, al autor del libro, Luis Quintana, al doctor Carbatocto, a todos ustedes nuevamente. Para mí es un placer, un honor estar presente acá en el Colegio de Lima, nuestro colegio, y compartir esta presentación tan importante, esta obra tan creo que contestataria de nuestro colega Luis Quintana. ¿Y por qué digo que es contestataria? Porque es una obra que pocos o casi nadie se ha atrevido a hacer. La obra del doctor Quintana, a quien felicito, es una obra provocativa. ¿Qué es lo que debe fundamentalmente causar cualquier obra digna de ser leída? Puede ser cuestionada, puede ser compartida, puede ser elogiada o puede ser criticada. Pero finalmente
es producto no de la IA, sino producto de su inteligencia, ¿no? De su capacidad de análisis, que es valorable. El doctor magíster Luis Quintana tiene 2 tomos. O sea, el primer tomo efectivamente habla sobre, digamos, esta variante filosófica que inspira precisamente el proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida no es un invento que nació y el doctor Cesareo lo cogió y ya, no. Es toda una inspiración filosófica, como finalmente es muchas de las inspiraciones, inclusive muchos de los principios que inspiran el derecho del trabajo, el proceso laboral y finalmente cualquier rama del derecho que, digamos, los que somos abogados o estamos estudiando o somos estudiantes de derecho, digamos, lo analizamos. Es más, es un curso obligatorio la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, definitivamente toda materia, toda rama, toda institución tiene un contenido filosófico, definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un valor loable del más allá de las diferencias que podamos tener con el autor, el hecho que haya considerado como tutela propia del derecho del trabajo al proyecto de vida, que es de reciente creación. O sea, no olvidemos que esta es una obra, esta institución del proyecto de vida es una institución como tal o un daño de reciente creación del doctor Carlos Fernández Cesareo, a quien también tuve el honor de conocer y compartir. Y como decía el doctor Henry Carbototo, también lo conocí ahí en su casa en Jorge Basadre, en San Isidro, ¿no? Después se mudó a La Molina, ¿no? O sea, realmente fue un gran referente para los que nosotros estamos acá presentes. Entonces, él precisamente al considerar este daño, no es producto, y es mi apreciación, de, digamos, de crear o generar más daños de los que ya puede haber, sino de una necesidad. O sea, el proyecto de vida, y así debe ser entendido, busca tutelar una necesidad de nuestra realidad. Precisamente esa es la finalidad del derecho. O sea, nosotros que somos abogados, nosotros que somos hombres de derecho, estudiamos instituciones que buscan regular nuestro día a día, buscan regular una situación concreta e inclusive buscan regular o proteger una situación o una contingencia futura. Entonces, tomando estas consideraciones y en palabras, digamos, filosóficas, digamos, el proyecto de vida busca proteger esta libertad fenomenológica, ¿no? O sea, ¿no? Buscando, y algo relevante, ¿no? Ya lo decía el doctor Carlos Aburto, y es importante reiterarlo. El doctor Fernando Cesareo fue uno de los primeros, si no el primero, que comprendió que la real tutela del derecho no es el patrimonio, sino es el ser humano. Entonces, cambia esta visión, inclusive en el derecho de daños o el derecho a la responsabilidad civil, realmente, como quieran configurarse, pero para el doctor Fernández Cesareo era un derecho de daños propiamente, y pone al centro al ser humano. Y dentro de poner al centro al ser humano, piensa y dice, un momentito, ok, existe el daño a la persona, existe el daño moral, existe el lucro cesante, existe el daño emergente, pero ¿qué pasa con aquella persona que tenía una razón de ser, un motivo de ser, una esencia en su desarrollo fenoménico, en su libertad? No puede ser comprendido necesariamente en el daño a la persona, porque es un daño más grave. No puede ser comprendido necesariamente en el daño moral, porque es más grave. Y, digamos, en base a esta concepción filosófica, en base a esta relación diosfilosófica, dice, no, este es un daño que necesariamente tiene que ver con su proyecto de vida, con su razón de ser. Y me acuerdo que el doctor Fernández Cesareo hablaba del pianista siempre, ¿no? El pianista que pierde las manos ya dejó de ser pianista, ya no puede ser pianista, porque el hecho que haya sufrido ese accidente y le hayan cortado los dedos o las manos, ya deja de ser pianista, ya perdió la razón de ser, ya, digamos, no es la misma persona. Y así sucede en el derecho del trabajo, y así sucede en la vida misma. Muchos operarios, muchos profesionales que sufren algún accidente o sufren algún daño, finalmente, pueden ser susceptibles de perder este proyecto de vida, ¿no?
Imaginemos no solamente a los abogados, imaginemos a cualquier profesión, ¿no? Inclusive un ingeniero que, digamos, es mutilado, imaginemos a un operario, un soldador que pierde la vista, ya no puede soldar. O sea, definitivamente es un tema que, y ese es el valor, creo yo, me permito decirlo, importantísimo que hace el autor. O sea, coge una figura nacida en el derecho civil, porque valga la redundancia, el doctor Fernando Cesario fue un gran civilista, y lo incorpora en el derecho del trabajo. Ese es el gran valor del autor, de Luis Quintana. Coge un elemento, una institución del derecho civil y dice, no, eso también es posible de ser tutelado en el derecho del trabajo porque los trabajadores también están expuestos a esto. Y ese es el gran valor que tiene el autor. Entonces, y más aún, estimados amigos y amigas, que en los últimos años, inclusive el tema, y eso, digamos, lo conocen los abogados que somos litigantes, el daño moral, que es un daño ya plenamente aceptado en nuestra regulación, ha sido bastante cuestionable en materia laboral. ¿Por qué? Porque inclusive hasta los 90, mediados del inicio de los 2000, no se mencionaba la tutela del daño moral. Cuando una persona era despedida de forma vejante, donde se vulneraban sus derechos fundamentales, simplemente o tienes derecho a la indemnización tasada, que es un sueldo y medio por año, o tienes derecho a la reposición, en el mejor de los casos, cuando iban por una reposición. Pero no se planteaba en ningún momento, no se pensaba el daño moral. Oye, la empresa no solamente me votó sin pruebas, me dijo que era un ratero y por eso me votó. No solamente hay una vejación, no solamente hubo una vejación a mi derecho del trabajo, que es un contenido esencial de derecho fundamental, de derecho constitucional, sino también vulneraron mi derecho a mi dignidad, a mi honor. ¿Y eso cómo se tutela? Entonces, poco a poco, la jurisprudencia fue tutelando el daño moral, ¿no? Entonces, y claro, esto siempre ha ido, como suele pasar, hay, digamos, posiciones a favor del daño moral y posiciones contrarias al daño moral. Tanto es así que en un momento el daño moral era, digamos, tutelado de forma, digamos, bastante amplia, y poco a poco nuevamente se ha ido reduciendo esta versión de tutela del daño moral, ¿no? Ahora, inclusive existen plenos laborales, el pleno laboral o jurisdiccional laboral de Tacna del 2018, mire cuánto tiempo se ha pasado, antes de pandemia, que decía inclusive que el daño moral tiene que ser acreditado necesariamente, ¿no? Contrariamente al pleno de Chiclayo, mismo año, que dice que se presume el daño moral. Entonces, este tipo de, digamos, de situaciones ha generado en nivel del derecho del trabajo y el proceso del trabajo una serie, digamos, muy modesta de producción. Es más, yo diría que nosotros, los que nos dedicamos, los abogados que nos dedicamos al derecho del trabajo, no hemos explorado, no hemos potenciado de forma, inclusive la doctrina es muy pobre en el derecho del trabajo en cuanto al daño moral, ¿no? Entonces, y que Lucho menciona inclusive, además del daño moral que está siendo cuestionado, el daño al proyecto de vida ya es una provocación, ¿no? Por eso decimos, ¿no? O sea, un momentito, o sea, si el daño moral ya está siendo cuestionado, no, un momentito, por si acaso no solamente te voy a demandar daño moral, también existe proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá, no? Entonces, claro, es una provocación, pero es necesaria. Una provocación necesaria, ¿por qué? Porque existe este tipo de daño que debe ser tutelado. Y obviamente la jurisprudencia está comenzando a tutelarlo, ¿no? Digamos, y no cualquier jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se menciona el caso de Loaiza Tamayo, que no es mi pariente, por si acaso, pero se menciona el caso emblemático de Loaiza Tamayo, que no es, que digamos, me hubiese gustado como peruano, como abogado, como sanmarquino, que hubiese sido, digamos, la Corte peruana, la Corte Suprema que ha establecido ese tema, pero fue la Corte Interamericana, que cogió un pensamiento de un autor peruano, que es el doctor Fernando Cesario, dijo, un momentito, este tema sí, se ha vulnerado el proyecto de vida, porque esta persona fue vejada, no se logró desarrollar lo que debió desarrollarse en condiciones normales, en condiciones habituales. Por tanto, esa tutela merece ser reconocida y debe ser resarcida. Ahora bien, en cuanto al quantum, que siempre va a ser un problema este tema del daño moral, si es un problema del daño proyecto de vida, si es un problema del cuánto cuantificar el daño moral,
¿Eso significa que no debe ser tutelado? Obviamente que no. O sea, así sea difícil de encontrar un baremo, encontrar una tutela o un monto, ¿significa que debemos de dejar de lado este daño al proyecto de vida? No, al contrario. Efectivamente, es un gran desafío para nuestra jurisprudencia, para digamos, para los operadores judiciales, incluidos los abogados litigantes, incluidos los jueces, que debemos, digamos, encontrar la razonabilidad en función a cada caso en concreto de indemnizar de forma adecuada este tipo de situaciones. El doctor Aburto mencionaba 3 millones, y es verdad, 3 millones parece mucho, pero para un proyecto de vida, que en el ejemplo, un pianista dejó de ser pianista, ¿será suficiente? Es bastante cuestionable, ¿no? O sea, no existe un monto suficiente equiparable a un proyecto de vida, pero sí se le puede acercar, ¿no? Entonces, si vamos a criticar al proyecto de vida, no critiquemos porque es difícil cuantificar, porque finalmente hasta inclusive el daño moral es difícil cuantificarlo. Entonces, busquemos acogerlo, busquemos estabilizarlo en la doctrina, busquemos que, digamos, estos libros, como ha establecido ese aporte de Luis Quintana, sirva, digamos, de incentivo para que se haga más aportes al respecto, ¿no? Y finalmente su tesis de acá a 5 años, ¿por qué no tan lejos?, sea, digamos, verificada si es que de verdad se ha comprobado, finalmente existe, digamos, una contradicción propia de cualquier desarrollo de cualquier institución, digamos, jurídica, ¿no? Por tanto, tenemos que asumir ya esta nueva estructura, que digamos, ahí sí coincido con el doctor Luis Quintana, de sistematización de daños. Necesariamente, o sea, no es porque a Cristian Tamayo le ha provocado, no es porque al doctor Luis Quintana le ha provocado, porque no es el creador, sino es porque esto ya está siendo reconocido por la jurisprudencia interamericana, está siendo reconocido de alguna otra forma por la jurisprudencia nacional, y por tanto no podemos ser ajenos al mismo, ¿no? No olvidemos una cosa importante que nos enseñaron en las aulas, ¿no? Al menos en las aulas sanmarquinas. Siempre la realidad va más allá del derecho, y el derecho busca regular esa realidad. Y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Ya existe el daño al proyecto de vida, y debemos tutelarlo. Tenemos que ser eficientes en la tutela, ese es el gran reto. Y eso es lo que de alguna otra forma propone el libro. Por tanto, valgan estas palabras de reflexión y de agradecimiento y de, digamos, de felicitación también para el autor, a quien, digamos, no conozco otro autor, yo es laboralista, que haya hablado del proyecto de vida como tutela en el derecho al trabajo. Y me alegra mucho que haya sido un sanmarquino el primero en hablar del respecto, ¿no? Entonces, y digamos, con una sólida formación filosófica, con una sólida formación jurisprudencial, que ustedes apreciarán en el libro, como se ha expuesto previamente, y que sea en el Colegio de Lima, nuestro colegio, que se presente este libro con la presencia de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, Luis, a la doctora Minerva y a todos los presentes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, los invito a que este libro, y con esto termino, les sirva, digamos, de cuestionamiento. Y los invito también a criticar al autor, ¿por qué no? Digamos, si algo, y eso es productivo para enriquecer precisamente el debate doctrinal que debe dar sustento o un mayor sustento precisamente a, digamos, esta creación que no debemos dejar perder, sino debemos desarrollar como un aporte increíblemente, como un aporte de este lado del mundo, un aporte peruano, porque no olvidemos que el daño a la persona, el daño moral son una creación europea. En cambio, el proyecto de vida no se le ocurrió a un Salomón, no se le ocurrió a un Bonjeri, no se le ocurrió a alguien, se le ocurrió al doctor Carlos Fernando Cesarego, y eso es algo que no debemos perder. Muchísimas gracias.
Muy agradecido por las palabras del abogado Cristian Tamayo Melgar. Ya para continuar este magno evento, vamos a dar pase al autor del libro. Para ello voy a hacer una pequeña reseña del autor del libro. El abogado Luis Alberto Quintana García es abogado y magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde sus épocas en las aulas sanmarquinas, fue un asistente de cátedra de las cátedras del maestro sanmarquino Francisco Javier Romero Montes y miembro del taller de investigación de Derecho de Trabajo José Matías Manzanilla de la Facultad de Derecho de esa universidad. Posteriormente, el doctor Quintana ingresó al posgrado de Derecho de Trabajo y se graduó con los máximos honores en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente ha culminado el doctorado en esa misma casa de estudios y ya desde sus épocas juveniles integraba espacios de debate y discusión y ya tiene en su haber una gran cantidad ya de libros y artículos jurídicos indexados en revistas europeas y nacionales. Actualmente el doctor Quintana es docente universitario y expositor permanente en los diversos espacios académicos en nuestro país y en el extranjero. Démosle la bienvenida a este ilustre abogado. Bien, muy buenas noches con todos. En primer lugar, vamos a realizar brevemente también los agradecimientos. En primer lugar, siempre a la familia, a mi padre José, a mi madre Zoila y también a mi esposa Gloria, están presentes. Agradecer también la presencia de la directora académica y de promoción y cultural, a la doctora Minerva, que también, se ha dicho de paso, también a la doctora Rocha, porque ella también estuvo presente en la gestión del espacio de para que sea posible esta actividad, a quien siempre agradeceremos, y igualmente al decano Raúl Canelo Rabanal, igualmente a los miembros de la mesa, al profesor Carhuatocto, al profesor Agurto, y también a nuestro colega profesor Cristian Tamayo, por su participación. Siempre estamos anotando todo lo que ustedes han dicho, porque hay muchas cositas que nos servirían incluso, o nos quedaríamos, ¿no?, para poder seguir profundizando sobre este tema, pero el tiempo también es un poco apremia, ¿no? Igualmente, agradecer, miren, brevemente también siempre quedan los créditos, ¿no?, de mi diseñador, ¿no?, al compañero también de colegio, Clinton Yanax Saldaña, que justamente pudo diseñar esta imagen que refleja, ¿no?, ese trayecto que una persona recorre, ¿no?, en los dos tomos que se han elaborado, ¿no?, captando las ideas centrales que uno a veces le va dictando, señalando, y él rápidamente como diseñador lo ha logrado, ¿no? Igualmente saludar a mis amigos, a los compañeros de lucha, a los compañeros en general que siempre nos encontramos en estos espacios de académicos, a los colegas, a los alumnos presentes, por su paciencia y por su presencia, ¿no? Bien, entonces quiero yo empezar justamente, ya luego de los agradecimientos, un poco estructurar este proceso de investigación, ¿no? Esto lo digo porque a veces el proceso de investigación requiere bastante compromiso, disciplina, para poder comenzar a diseñar esta suerte de estudio, esta suerte de agotar hasta, digamos, beber, digamos, de esta fuente que se llama Carlos Fernández Cesario hasta agotarla, ¿no?, para poder comprenderlo, y recién después de eso comenzamos pues el debate, comenzamos con, digamos, esta suerte de críticas, pero que desde luego nos llevan a maximizar y potenciar más el planteamiento del profesor Carlos Fernández Cesarego, ¿no?, porque justamente hay aspectos que el derecho del trabajo, diríamos, que por su propia naturaleza no permitiría aceptar, digamos, que provengan fundamentalmente no tanto del ala, diríamos, del derecho civil que Cesareo llamaba patrimonialista, ¿no?, que son, desde mi punto de vista, los que muchas veces nosotros criticamos. O sea, las críticas fundamentalmente se apuntan a ese sector, ¿no?, a diferencia de los personalistas, que sí tenemos muchas cosas en común y rescatamos muchísimas cosas que ellos tienen, ¿no?, y que entiendo que son los discípulos que han continuado eso, ¿no?, y por tanto creo que por ahí no va, digamos, la contradicción, sino otros aspectos que son más del ámbito laboral, ¿no?, porque en el ámbito laboral
A veces, pongo un ejemplo, ¿no? Se criticaba, por ejemplo, el proyecto de vida como que había una suerte de enriquecimiento ilícito, decían algunos, ¿no? Pero en derecho de trabajo, hace más de 100 años se ha pasado de 13 a 8 horas, ¿no? Entonces el trabajador aparentemente había un enriquecimiento ilícito, entre comillas, ¿no? Que sería pues un absurdo plantear en el ámbito de derecho de trabajo, porque se justifica la reducción de la jornada de trabajo bajo las consignas del movimiento sindical, ¿no? Y entonces no tendría cabida, por eso en algunos aspectos, esta suerte de críticas que se podrían penetrar desde esa esfera, desde ese sector patrimonialista al tema del proyecto de vida, en particular en el derecho del trabajo, ¿no? Entonces esto para poder centrar muchas veces cómo es que concebimos y hemos estudiado al profesor Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Y esto porque esa disciplina, ese compromiso nos llevó incluso, y esto le comentaba un poco también a Hurto, ¿no? A leer su tesis que está en la Biblioteca Central de la Universidad San Marcos, donde nosotros nos hemos formado, y justamente como no había fotocopia, le sacamos fotos, le tomamos fotos, y ahí lo tenemos anillado de recuerdo, ¿no? Todas las fotos, ahí casi más de 200 hojas, ¿no? Ahí estaba ayudándome mi esposa, ¿no? Para poder tener ese material y poder comprender, ¿no? Y poco a poco llegar a Cesarego, ¿no? Entonces, es pues el proceso de investigación de casi ya, tanto del primer tomo que tiene que ver con en este caso, la defensa de la tesis que se hizo para obtener el título profesional, por eso es del data del año 2024, y el otro ya que es una cuestión mucho más de desarrollo, que tiene que ver con la jurisprudencia, etcétera, que data ya de la tesis de la maestría, ¿no? Pero obviamente que hay cosas que no se han dicho en esa tesis, porque esa tesis pues data del año 2022, casi la pandemia, ¿no? Sino que hemos tenido que ir actualizando algunas cositas y poder ordenarlo en esos aspectos, ¿no? Entonces, estos libros han reflejado todo eso, digamos, ese interés, ¿no? Porque también en las aulas sanmarquinas nos forman así, ¿no? Que no somos repetidores de la ley, ¿no? Que ahora ya el trabajo de la repetición de la norma pues se la IA, ¿no? Y eso ya nos libra, digamos, de ese momento, pero aún hay todavía, digamos, personas que hacen esa labor, pero ya no es necesario, ¿no? En pleno siglo de plataformas digitales, ¿no? Sino que la reflexión filosófica y jurídica es necesario para poder ir comprendiendo la naturaleza en sí, digamos, de esto que se habla de proyecto de vida, ¿no? Y es por eso que esta labor de sistematización, evidentemente, ¿no? Tenemos que hacer un reconocimiento abierto, ¿no? Los laboralistas, desde la corriente crítica de derecho del trabajo, desde los continuadores de la Escuela Sanmarquina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, es reconocer la labor del profesor Carlos Fernández Cesaregos abiertamente, ¿no? Porque él es el creador de esta figura jurídica que sirve bastante para la protección no solo de la persona en abstracto, ¿no? Sino de ese trabajador, de ese sujeto que está ahí, digamos, como parte inferior de esa estructura económica social en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, por eso nuestra reivindicación al profesor Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Y a veces es importante esto porque es una suerte de un peruano de exportación, ¿no? Y un peruano de exportación es importantísimo porque nos permite a nosotros, como laboralistas, desde esta trinchera, poder mirar por sobre sus hombros y comenzar a reconstruir, digamos, algunos aspectos que a nuestro juicio sirven bastante para potenciar la protección y maximizar el goce de los derechos sociales de los trabajadores, ¿no? Y eso se hace a partir del estudio sistemático, profundo, paciente, digamos, de lo que es esta teoría del proyecto de vida, que claro, detrás de eso hay toda una filosofía del existencialismo, detrás de eso hay la teoría tridimensional del derecho, ¿no? Hay una posición política también, diríamos, social cristiana, ¿no? Y que se tiene que estudiar al autor también en esos aspectos, porque por eso se diferencia, digamos, de los patrimonialistas, ¿no? Porque los patrimonialistas serían, desde el ámbito laboral, nosotros que les vemos como neoliberales, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no admitirían en absoluto ninguna suerte de restricción a la propiedad privada, ¿no? A pesar de que hay leyes de expropiación, no, que gritarían, haría un grito al cielo. Pero Cesarego sí lo permitiría si se trata ahí de dar una suerte de protección, maximización de la cuestión pública, ¿no? Entonces, por eso es que hay bastante, digamos, confluencia, ¿no? Una confluencia que nos permita a nosotros recoger esa confluencia, repotenciar y darle, digamos, no sé si es que sería pertinente decir darle la vuelta, por decirlo así, pero hay aspectos que nos permiten
darle ese contenido material, concreto, del proceso productivo mismo, que exige, ¿no? La necesidad del obrero no es una necesidad en abstracto, sino es una necesidad concreta, ¿no? CTS, las vacaciones, reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Que son aspectos muy concretos, ¿no? Pero que nos sirve arrancar justamente por eso del ámbito de lo que es, en este caso, del ámbito de la teoría del proyecto de vida del profesor Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Entonces, es importantísimo entonces esa estructura y ese proceso de investigación que nos ha llevado pues a definir el alcance de este aspecto, ¿no? Bueno, y eso nos lleva pues, por tanto, a explicar también lo que vendría a ser el tomo 1, ¿no? Claro, aunque este evento ha sido fundamentalmente para el tomo 2, pero el tomo 2 no se entiende si no se estudia el tomo 1, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero el tomo 1 justamente aquí hemos tratado de sistematizar, o sea, para explicarlo, o sea, eso es lo que se tiene que hacer a veces para poder entender lo que un autor ha señalado, ¿no? Hay que estudiarlo y hay que sistematizarlo, ¿no? Definiciones, características, cuáles son los tipos de libertad, los tipos de daño, etcétera, ¿no? Para que una vez luego de esos, empezamos con nosotros con la propuesta, ¿no? Porque a partir de esa doctrina que crea el profesor Carlos Fernández Cesareo, en el tomo 1 nosotros vamos a comenzar a desarrollar las cuestiones de cómo se puede entender la libertad en el sentido evidentemente materialista, ¿no? Porque el derecho de trabajo te exige una materialidad, ¿no? El proceso de producción tiene diversos factores que influyen en la vida del trabajador mismo, ¿no? Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un riesgo psicosocial, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos son aspectos concretos que afectan gravemente la vida del trabajador, pero la libertad muchas veces que se podría partir de concebir en el sentido de una libertad negativa, que no exista una suerte de provisión externa o una oposición externa, claro, la tratamos nosotros o la comprendemos diferente en el sentido de que el trabajador es libre de ¿qué? Libre de disponer de un medio de producción, ¿no? Él no es dueño de una suerte de asentamiento petrolero, no es dueño de todo el área, digamos, de pesca, no es dueño, ¿no? Pero ¿en qué consiste eso de la libertad? Esa libertad de poder, digamos, entre comillas, está libre, digamos, de esa situación de control, pero también está libre, pues, de poner a disposición su fuerza de trabajo, o sea, no tiene ningún obstáculo para poner a disposición su fuerza de trabajo en el mercado laboral, ¿no? Entonces, vean, hay una suerte, digamos, de comprensión diferente, posiblemente, de algunos aspectos de la libertad, ¿no? Pero que nos sirven necesariamente para explicar el proceso productivo desde el derecho del trabajo, porque así lo exige el derecho del trabajo, ¿no? Y a veces... Pero el profesor Carlos Fernández Cesareo nos pone la pauta, ¿no? Tú quieres abordar o comprender la libertad, muy bien, cómo se desenvuelve la libertad en el movimiento sindical. Y es por eso que aquí incluso, cuando ya desarrollamos el aspecto doctrinario, decimos, ¿no? Que es cierto, ¿no? Para que en el trabajo uno pueda arrancar a hablar de siquiera de su proyección, necesitamos el derecho de estabilidad laboral, ¿no? Porque sin eso no se puede proyectar nada, ¿no? No se puede proyectar ni siquiera las vacaciones con la familia, no se pueden proyectar, no sé, algún tipo de cursos para que sea con pagos mensuales, ¿no? O algún tipo de capacitaciones mensuales, no se puede hacer eso, ¿no? Si es que previamente no se tiene como condición formal el tema del derecho a la estabilidad, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino que hay una necesidad también de comprender que el proyecto de vida, como parte de una materialidad del proceso productivo, se requiere también la incidencia dentro o el impacto psicosocial que podría ser esa confluencia colectiva, ese sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque el sindicato no solamente es una suerte de órgano de combate contra el capital o el Estado, ¿no? Sino que es un órgano de influencia psicosocial que puede permitirle al trabajador hacerle ver justamente que esa situación de explotación o esa situación de carencias puede muy bien entender una suerte de acoplamiento de mayores bienes y servicios, obtención de mayores ingresos económicos a través de un mejoramiento sustantivo que potencie su proyecto de vida, ¿no? Y ahí, además de eso, que son estos aspectos que ya un poco lo señalamos en el tomo 1, esto nos permite justamente también comprender que, como Cesareo nos pone la pauta, ¿no? De que existe, por ejemplo, lo que es un daño, una suerte de tres tipos de daños que se pueden desarrollar, por ejemplo, la frustración del proyecto de vida, el menoscabo del proyecto de vida, el retardo del proyecto de vida, pero para el derecho de trabajo, además de estos aspectos, hay un aspecto central que nos parece, y es justamente el caso de los niños que nos comentó el profesor Agurto, el tema de la privación.
El derecho de trabajo es central que existan políticas sociales para evitar que los sectores de la población, ya no hablamos solo de los trabajadores, que puedan tener condiciones mínimas de desarrollo, ¿no? Porque si es que mañana los trabajadores ni siquiera, digamos, se refleja en su cerebro la posibilidad de que ellos podrían tener una suerte de proyecto de vida, entonces, ¿cuál es la culpa? La culpa no es solo psicológica, ¿no? Sino es el condicionamiento material, ¿no? No ingresan los alimentos, no hay alimentación, no hay, digamos, una suerte de espacio de desarrollo, no vives en una suerte vamos a decirlo así, lugares inhóspitos, asentamientos humanos. O sea, ¿qué proyecto de vida va a tener, ¿no? Y por eso que aquí, digamos, confrontamos esas posiciones patrimonialistas a veces que vienen para poder indicar, ¿no?, que el problema es estructural y que se tiene que abordar, ¿no? Y a eso nos lleva, pues, la deriva, digamos, del planteamiento que con Cesarego se va estudiando y se va profundizando, ¿no? Pero que partimos de él para poder hacer ese cuestionamiento a esa actuación del Estado, o esa falta de actuación del Estado, o esa actuación del capital, o esa falta de actuación del capital, o incluso exigimos muchas veces a los funcionarios públicos, ¿no?, que tengan cuenta de esos aspectos, ¿no? Porque a veces, incluso ahora como se habla de los riesgos psicosociales, muchos de los problemas ya no tienen mucho que ver con esa amputación o con esa enfermedad autogenerada por tantos años de servicio, ¿no?, neumoconiosis, etcétera, ¿no?, sino que a veces la propia opresión, el moving, creo un poco que ahí también Aburto un poco nos comentaba, es que hay un impacto psicosocial, la condición de trabajo, ¿no? Venir a un ambiente caótico, un jefe donde digamos, te humille, una suerte de compañeros que se burlan de ti por tu orientación sexual, no sé, aspectos que pueden ser parte de esa necesidad que permita al trabajador desplegar todo su ser en el centro de trabajo, ¿no? Y esto a veces nos lleva también a comprender, y esto lo tenía muy bien, digamos, detallado el profesor Carhuatocto en su libro sobre y si protegemos el proyecto de vida de los trabajos esenciales, ¿no?, como esa reivindicación, ¿no?, o sea, una burocracia que tenga, digamos, esa posibilidad de sentirse valioso para la población y que pueda reivindicar esa suerte de lucha por la mejora de los servicios, va a permitir tener cuadros en la burocracia, en una burocracia colapsada, ¿no?, que pueda de una u otra forma hacer frente a esos embates que a veces se suscita en toda la burocracia, pero que justamente el mecanismo de política social tiene que llevar a ese proyecto de vida de mejora a esas personas, ¿no?, y que ya no se piensa solamente, como ya hemos indicado, en todo caso, como una suerte de lo que es frustración, menoscabo de retardo, ¿no?, sino que hay mucho que hacer también por el tema de la privación, y que es un elemento, diríamos, como parte de estas discusiones que se dan en el derecho de trabajo, ¿no?, porque el derecho de trabajo apunta justamente a una política social, una política de seguridad social para transformar esas condiciones que permitan a la población generarse un proyecto de vida, ¿no?, ser consciente de un proyecto de vida y bregar para que eso se suscite así, ¿no? Y en el tomo 2, y esto es, digamos, también lo que hemos trabajado, ya estamos hablando de una cuestión, entre comillas, diríamos, práctica, porque tratamos ya de introducirlo en el proceso laboral, ¿no? Claro, hemos recogido la jurisprudencia, la doctrina, algunos aportes de cómo se podría reparar. Y en este proceso de investigación, se ha dicho de paso, miren, es a veces, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno investiga cualquier tipo de tema, ¿no? Porque a veces cuando uno va trazando una investigación, recoge algunas fichas o una suerte de cotejo de información que a veces no apuntan con el tema central, ¿no? Entonces hay que guardarlos porque a veces se complementan luego, ¿no? Porque a veces cuando uno investiga el tema del daño, o sea, proyecto de vida y luego el daño al proyecto de vida, me encontré justamente con la necesidad que para explicar este daño al proyecto de vida hay que hablar del daño, y el daño y cómo se ubica en el Código Civil, ¿no? Yo soy laboralista, pero hay que estudiar eso, ¿no? Los elementos que existen para poder evaluar la responsabilidad, ¿no? Y ahí está graficado concretamente en el libro esa estructura que hemos tratado de laboralizar, pero partiendo nuevamente del planteamiento del profesor Carlos Fernández Cesarego, ¿no? Porque él nos permite maximizar el goce de los derechos sociales y la mayor protección integral de los trabajadores, ¿no? Y ese es, digamos, nosotros, desde el punto de vista laboral, la conexión central que nos va a permitir, por eso, no solamente hablar de lo que ya se ha dicho aquí, el tema de la jurisprudencia, de la doctrina, la normativa,
sino poder abarcar el ámbito de la responsabilidad patronal o responsabilidad laboral, en el caso del empleador. Y esto porque, si bien es cierto, y esto es lo que se plantea como tesis también, ya una suerte de una tesis periférica al tema central, pero que es reconocible, por ejemplo, el hecho de que exista una responsabilidad contractual. Eso ni siquiera se discute en el derecho de trabajo, ¿no? Pero lo que nosotros proponemos aquí es, por ejemplo, la existencia de una responsabilidad relacional, ¿no? En el entendido de que se pueda, digamos, a través de los procesos judiciales, partir del daño ocurrido que muchas veces se suscita a esos trabajadores que ni siquiera son reconocidos como tales, ¿no? Y que ellos tienen que recurrir a la vía civil, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo te dice, tú no puedes estar aquí, tú quieres indemnización porque necesitas dinero rápido, no, ándate a la vía civil, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de abrir es ese campo de la relación, ya no del contrato en sí formal, sino de protegerlos y ampliar la protección desde esa óptica de responsabilidad laboral relacional, para que éste pueda estar dentro de las esferas del trabajo y partir del daño y reconstruir su relación hasta hacerla, digamos, observable ante los ojos, digamos, de lo que es el trabajo. Es decir, ya no partimos del contrato, como podría ser la responsabilidad contractual, sino de esa relación que exige su reconocimiento y a partir, pero siempre partiendo del daño ocurrido, ¿no? Porque a veces se presentan estos casos y que hemos querido nosotros por eso ampliar esa protección que nos lleve a esa suerte de lo que ya se llama una reparación integral, una reparación plena. Pero aquí también se ha dicho de paso, porque a veces estas en general ya de las dos obras nos ha permitido también reflexionar no solamente los aspectos jurídicos, filosóficos, sino también procesales, sino también nos ha llevado, digamos, a una suerte de debate, claro, no de manera presencial, pero sí entre profesores como Carlos Fernández Cesarego y por el otro lado, en el ámbito laboral, al doctor Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Que de una u otra forma nos permita dialogar, confrontar estas posiciones, porque cuando nosotros revisamos en el derecho de trabajo cómo es que se puede comprender, digamos, esta ampliación de protecciones ante los daños existentes, ¿no? Porque muchas veces llega justamente esos cuestionamientos de que lo que usted está haciendo es una suerte de doble pago, una suerte de un enriquecimiento ilícito, cosas así que se podrían muy bien plantear en el ámbito desde patrimonialista, ¿no? De derecho civil, ¿no? Pero que justamente en el derecho de trabajo, y es por eso que también sustentamos estos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nuestro entender el derecho del trabajo, y esta es la tesis del profesor Jorge Rendón Vázquez, cumple una función económica, ¿no? Él llama la función económica del derecho de trabajo, ¿no? ¿Y en qué consiste esta? Es que justamente el derecho de trabajo refleja o cristaliza el conjunto de elementos que le van a permitir al trabajador reproducir su fuerza de trabajo, ¿no? ¿Qué es eso? Permitir que diariamente éste pueda consumir, ingerir los alimentos correspondientes, éste pueda trasladarse, éste pueda pagar salud, éste pueda pagar educación, pueda vestirse, pueda pagar los cuotas de su hijo. Y esa función económica muchas veces es muy, vamos a decirlo así, moldeable, ¿no? Porque históricamente, como había dicho al inicio, pasamos de las 13, 15 jornadas promiscuas, como lo llama el profesor Gómez, hacia lo que es las jornadas de 8 horas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con estas 5 horas? Le estamos debiendo hace 100 años a los empleadores, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino que la jornada de trabajo exige justamente una reducción, pero en esa reducción, esa reivindicación, le va a permitir al trabajador obtener esos ingresos económicos para poder, de una u otra forma, cumplir con la función económica de derecho de trabajo que le exige poder existir, ¿no? Y en esa existencia, el derecho de trabajo comienza a bregar por mayores cuotas que se le van dando, y acá aparece el otro aspecto que también sustenta esta suerte de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo es una brega por mayores cuotas de plusvalía, ¿no? Y esto hay que decirlo incluso cuando se habla de la diferenciación entre indemnización y lucro cesante y salarios caídos, ¿no? A veces, oye, ¿por qué la están haciendo doble pago, ¿no? Pero, ¿de qué nos molestamos si hay, por feriados hay doble pago, triple remuneración, etcétera, ¿no?
Y o sea, no es ninguna novedad, ¿no? Es que justamente el derecho del trabajo propugna por mayores cuotas de plusvalía, ¿no? Y eso no es que esté mal, son aspectos que, claro, en una legislación deberían, digamos, estructurarse correctamente, pero que al presentarse esa posibilidad y cuando vemos el sistema económico-social subdesarrollado en el que vivimos, ¿no? Donde hay casi un 80% de informalidad, hay salarios, hay, digamos, subempleo, hay trabajo precarizado, etcétera. Entonces hay todo un aspecto que justifica justamente esa brega por mayores cuotas de plusvalía, ¿no? Y que justamente nace y pervive, digamos, como parte del derecho de trabajo y que recogemos nosotros por eso del profesor Jorge Rendón Vázquez para potenciar esa necesidad de que esos proyectos que se vayan desenvolviendo en el ámbito del derecho de trabajo y todo lo que conlleva, ¿no? Un sistema de daños, un sistema de responsabilidad, todo eso tiene que repotenciar en la maximización de la protección social del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el derecho social, es un derecho justamente que se ha creado para poder permitir o permitirnos de una u otra forma vivir en una sociedad civilizada, por decirlo así, y que nos lleve justamente a esa reivindicación social que nosotros como laboralistas críticos o de la Escuela San Martín de Derecho del Trabajo, de nuestra Facultad de Derecho San Marcos, reivindicamos, ¿no? Reivindicamos por eso a nuestros maestros, así como los civilistas reivindican a sus maestros, y tratamos de maximizar a partir de esos puntos de vista en las teorías que nosotros hemos planteado aquí, ¿no? Para que esto permita una mayor comprensión, ¿no? En ese sentido, es importantísimo que esta obra, digamos, sea un material para que todos podamos discutirlo, conversar, incluso puedan ustedes también observar, ¿no? Estos aspectos y que los anime verdaderamente a seguir ese camino trazado, ¿no? Porque a veces cuando uno pregunta, a veces siempre hay que revisar, digamos, a los grandes maestros, ¿no? Ahí decía un proverbio chino de Confucio, ¿no? Dice, quien es capaz de adquirir nuevos conocimientos, revisando los viejos conocimientos, está calificado para enseñar. Ese es un proverbio de Confucio, ¿no? Pero, ¿y qué nos indica eso? Que justamente nosotros somos una suerte de línea de pensamiento, todos, que debemos ir a verificar a nuestros clásicos para mirar o para aprender a mirar por sobre sus hombros, ¿no? Porque ellos ya han hecho algo y nosotros nos facilita, por decirlo así, entre comillas, pero que tenemos que darle ese movimiento, ¿no? ¿Para qué? Para dar en el ámbito que nos encontremos, y como en este caso estamos en derecho de trabajo, nuestro objetivo ha sido claro, ¿no? Partimos de Cesarego, miramos por sus hombros, o nos elevamos por sus hombros para poder continuar la labor que él hizo. Claro, ya el derecho civil lo tienen a los profesores, ¿no? Que aquí están presentes, pero en el derecho de trabajo hemos tratado de cruzar, digamos, o llevar ese material y también basarnos en nuestros propios maestros, como hemos dicho, ¿no? Jorge Rendón Vázquez, para poder darle ese peso y darle esa continuidad que requiere estos planteamientos que se están dando en los libros, ¿no? En ese sentido, el libro esperamos que ustedes lo puedan revisar con calma, lo puedan también adquirir, ¿no? Y bueno, a los alumnos también le vamos a hacer entrega gratuitamente, porque la idea es difundir a los alumnos de pregrado, ¿no? De pregrado, por favor, porque en ellos tienen que llevar el mensaje, ¿no? Tienen que llevar el mensaje y tienen que ya llevar, que ustedes también sean partícipes de estos procesos, ¿no? De reivindicación, de lucha social, porque ahí está, nuestra profesión está en crisis, ¿no? Está en crisis. A veces hay bastantes problemas en el ámbito de la judicatura y se requiere bastante reflexión, bastante crítica, bastante cuestionamientos. Y bueno, y con eso yo quiero también, ya para ir cerrando, agradecer a los profesores que han venido con su presencia, a la directora también. Gracias porque nos ha permitido tener este espacio para señalar lo que nosotros pensamos y con ello, bueno, doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, a nombre de la mesa de honor, encabezada por la directora, la doctora Minerva Córdoba Serna,
directora de la Dirección Académica y Promoción Cultural de Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de los doctores Henry Cagatoco Sandoval, Carlos Agurto González, Cristian Tamayo Melgar y del doctor Luis Alberto Quintana García, y quien les habla. Les agradecemos su gentil asistencia a este magno evento y damos por ello clausurado este evento y los invitamos al hall para un pequeño aperitivo. Muchas gracias.